Señor, te entregamos este tiempo, esta mañana, este inicio de día y por supuesto te entregamos desde ahora solicitándote, suplicándote más bien que estando con nosotros tomes el control de los eventos, pero también de nuestras mentes, porque tú puedes y quieres controlar los eventos, pero a veces el estorbo es nuestra mente. Tú tienes planes, pero si nuestra mente no está sintonizada contigo, Señor, no vamos a actuar conforme a lo que nos corresponde, porque ante cada situación que estamos viviendo, hay una responsabilidad nuestra de actuar conforme a pensamientos santos, sentimientos y acciones santas, por supuesto. Y ahí es donde, si queremos ver tu mano, que esa mano, Señor, no sea estorbada por nosotros. Si queremos que tu mano actúe, afirme, haga, deshaga lo que haya que deshacer, que nosotros no seamos en todo. Por eso al entregarte el día, tenemos que estar conscientes que nosotros somos parte fundamental, somos protagonistas de muchas situaciones. Y a veces el protagonista será otro, pues somos partícipes. De una u otra manera, cuando te entregamos el día y te entregamos las cosas que vamos a vivir, te tenemos que entregar el corazón para mirar por tus caminos, para hablar conforme a tu voluntad, para sentir lo que tú quieres que sintamos. Una cosa es decir, Señor, toma el día entregándote nuestro corazón, y otra es, toma el día y haz para yo hacer conforme a lo que quiero. Por supuesto, esta última opción, toma el día para hacer lo que yo quiero, no es válida. Y por eso muchas veces podemos estar bloqueados y hasta decir, Señor, yo no vi tu mano. Cuando la verdad es que ahí estaba tu mano, pero nosotros estorbando, nosotros tomando lo que tú tienes que tomar. O a veces tratando de retener lo que tú quieres con tu mano quitar. Decirte, Señor, te entregamos el día, es entregarte nuestro corazón que va a vivir este día. Nuestra mente, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras acciones, Señor. Todo entregártelo a ti, empezando por nosotros mismos. Es más, ahí recuerdo lo que es alguna cita de Habacuc, Señor, que recuerdo y reitero mucho, que es que aunque la higuera no florezca, yo te alabaré. Habacuc estaba claro en ese momento, cuando ya escribía esa porción de su libro, Señor, que entregarte el día era sobre todo entregarte el corazón. Porque aunque la higuera no florezca, aunque las ovejas sean quitadas, Señor, aunque el ganado no produzca, aunque todo esté mal, yo en este día te alabaré. Yo en este día te bendeciré, en este día te exaltaré, en este día te glorificaré con pensamientos, sentimientos y acciones completamente apegados y obedientes a ti, Señor. Por eso hoy nuevamente, Señor, debemos entregarte el día, pero nuestra mente que va a vivir estos días, nuestros labios que van a hablar en este día, nuestras manos que van a actuar, tomar o desechar en este día, Señor. Nuestros ojos que van a mirar las cosas de este día, para que, Señor, entonces tú hagas conforme. Y esa es otra forma de saber que el justo no será desamparado, porque actúa con justicia cuando la higuera no florece, cuando el ganado no produce, cuando las ovejas son quitadas a manada, pero también cuando vienen los éxitos, cuando la higuera sobreproduce, produce abundancia, cuando el ganado produce abundantemente, cuando las ovejas no solo no son quitadas, sino son agregadas, se agregan a la manada, Señor. Cuando en todo momento, ya sea en escasez o en abundancia, actuamos santamente, allí no seremos desamparados, no estaremos en contra tuya, Señor. Nos acercamos a ti en esos momentos y tú te acercas a nosotros y tu mano poderosa se acerca en favor nuestro. Hoy, Señor, te pido esto que no es que estaba planeado, sino lo que tú hablas cuando nos acercamos a ti y pones palabra en nosotros. Al entregarte el día, también te entregamos, debemos recordar entregarte nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para ser personajes que sean
consecuentes, congruentes, que no contradigan tu historia, tu libreto, tus planes, que no estorbemos lo que tú quieres hacer. Gracias, Señor, por esto, y te pedimos, Señor, haznos muy sensible a tu voz y recuérdanos continuamente cada situación. Actuamos en la carne o según el Espíritu. Por supuesto, en el Espíritu te glorifica. En la carne no lo hace y muchas veces daña, sabotea los grandes planes que quieres hacer a través de nosotros. Señor, entregamos esta mañana entonces esperando ver tu gloria, pero también ser partícipe de tu gloria haciendo lo que tú quieres que hagamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos y hoy primer viernes de febrero, el viernes 2 de febrero, iniciando el segundo mes, o sea que el primero se nos esfumó rapidísimo, por lo menos así lo percibí. Bueno, iniciamos este tema que nos va a llevar a progresar, a dejar atrás lo que tenemos que dejar atrás. Yo no puedo olvidar, y esto es muy importante que lo tengamos presente, que cuando Juan Bautista hizo este llamado a mucha gente que todavía no conocía a Cristo, a Salvador, y él presentándolo, dio un mensaje brevísimo que implica 3 cosas. Y esas 3 cosas que no lo olvidemos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, esto lo tenemos que llevar en arrepentimiento y conversión. Porque de hecho también en Hechos 1 se habla del arrepentimiento con la conversión. Ahora, eso quiere decir que hay que arrepentirse, hay que convertirse y hay una tercera instancia. ¿Cómo lograr sostenerse en el arrepentimiento y en la conversión? Arrepentimiento es lo que yo soy en este momento, ya no lo quiero vivir. Convertirme es ser nueva persona. Y la tercera instancia que vamos a ver es cómo mantenerme en esa nueva identidad. Bueno, estos 3 puntos en los que tenemos que estar firmes, porque a veces guiamos en uno, en 2, a veces en ninguno de los 3 caminamos. Estos 3 puntos son fundamentales, estas 3 decisiones que tenemos que tomar nosotros para que Dios haga conforme a nuestro anhelo, nuestro esfuerzo y nuestra disciplina en arrepentirnos, en mantenernos como conversos y acercarnos a Dios. Bien, sí, porque el tercer punto es acercarse a Dios. No le habían dicho el título del tema y creo que el preámbulo es bueno para poder comprender más por qué se titula el tema como se titula hoy. El tema se titula Confrontar la realidad. Y es que para yo arrepentirme tengo que confrontar una realidad. Estoy mal. Estoy actuando conforme a mi carne. Confronto la realidad, sé que eso está mal, no la justifico y eso me lleva a la conversión. Voy a ser nueva criatura y me consolido en acercarme a Dios. Ahora, vamos a ver un poco más adelante, es más, vamos a ver en Sofonías 3 cómo podemos estar en contracorriente, porque en las escrituras, en la Biblia, todo compagina de manera espectacular. Y en Sofonías 3 vemos que hay un pueblo que está mal, hay una ciudad que está mal, porque el llamado es arrepiéntete porque estás mal. Conviértete para estar bien, para estar en el camino de justicia del Señor y mantente cerca de Dios. Si te apartas de Dios, el arrepentimiento se va a disipar y vas a volver a las viejas cosas. No vas a ser converso porque yo no puedo ser una nueva criatura si vuelvo a lo anterior y doy al traste. Pues en Sofonías 3 vemos una ciudad que estaba mal, porque las 3 órdenes del Señor las violentaban. En este mismo orden, está interesantísimo. Dice Sofonías 3 del 1 al 2. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Antes de leer el 2, o sea, obviamente una ciudad que estaba mal. Rebelde, contaminada y opresora. Rebelde, no obedecía al bien, no obedecía a la justicia. Contaminada, por eso era impura en sus actos, y como era impura, terminaba haciendo daño a otros. Porque cuando soy rebelde y estoy contaminado por la mentira, ¿sabe? Una evidencia de esto es que termino haciéndole daño a alguien. Aquí podemos hablar de gobernantes, pero tal vez por mi rebeldía a la justicia de Dios, a la bondad de Dios, y por estar contaminado por el mundo, estoy oprimiendo a mi esposa, estoy haciéndole daño a ella,
estoy oprimiendo, haciéndole daño, estoy injuriando, estoy violentando a mis hijos, a mis padres, a muchas otras personas. Y recuerda la instrucción que decía el Señor: arrepiéntete. Y casado con ese arrepentimiento, te arrepientes tanto que te conviertes en una nueva criatura y se ha acercado al reino de los cielos. ¿Por qué se ha acercado al reino de los cielos? Para que vivan en ese reino, o sea, para que permanezcan allí. Pues en el versículo 2 de Sofonías 3 vemos que ellos vivían exactamente lo contrario. Primero, no escuchó la voz, esta ciudad rebelde, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Como no escuchó la voz, obviamente seguía escuchándose a sí mismo. Y como no se escuchaba más que a sí mismo, vivía conforme a lo que era. O sea, no se arrepentía de hacer lo que siempre estaba haciendo, vivir con rebeldía, con contaminación y opresión, sino que al mismo tiempo se alimentaba de instrucciones a sí mismo. Sigue así, no te dejes. Es que así es que hay que hacer. Eso es de vivo, eso es de sobrevivientes, eso es de fuertes. Así que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, no nos arrepentimos. Ahí ellos violaban la primera parte. No recibían la corrección. Quien no recibe la corrección no se puede convertir. Yo no me puedo convertir en nueva criatura si no me dejo corregir por Dios. Por supuesto, nuevamente vemos que por eso eran rebeldes, contaminados y opresores. Y como no escuchaban la voz de Dios, no recibían su corrección y no la admitían y por supuesto no la vivían, no vivían en la presencia de Dios. Y por eso dice, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Ni siquiera se acercaban, ¿cómo iban a vivir en el reino de los cielos? Y esa es la realidad que podemos estar viviendo. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a Zacarías 7. Y aquí es para que no solo nos hagamos un honesto examen. Yo estoy escuchando la voz de Dios que me dice, deja de ser lo que eres. Es más, sé que Dios me está diciendo, deja de ser lo que eres, porque a veces escucho estos mensajes y me molesta. Es más, si en este momento me molesta lo que me está diciendo el Señor, quiere decir que sí lo escucho, pero no atiendo y no me arrepiento. Y por eso no me convierto y no lo busco a Él para que Él reine en mi vida. En Zacarías 7 vemos los efectos aquí de un pueblo que tenía la misma constancia. Miren, Sofonías y Zacarías, dos profetas, pero un mismo espíritu. Y junto con Juan Bautista y su mensaje, con el mismo sentido. O sea, una congruencia, un ensamble perfecto. Dice Zacarías 7 del 10 al 12. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Es la instrucción, o sea, deja de actuar mal. Deja tu maldad, deja tu rebeldía, deja tu contaminación, deja tu opresión. Ahora, ¿por qué esto no ocurre? Versículo 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Lo que decía Sofonías 3, no escucharon la voz. ¿Y qué pasa cuando yo no escucho? Más bien le doy la espalda a la palabra de Dios y esto no me gusta. Además, yo puedo estar físicamente en la iglesia ahí de frente escuchando, pero mi corazón está de espalda a lo que me dice el Señor. Versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras de Jehová ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Porque si yo no me arrepiento, si no me convierto y no busco el reino de Dios y su justicia, yo no puedo esperar el aplauso de Dios. Es más, hay una parte que ciertamente a veces no nos gusta y queremos negar, y es que Dios también se enoja. Queremos ver un solo Dios mimoso y amoroso y que patrocina nuestros malos actos, pero el Señor también nos dice el mismo, no lo decimos nosotros mismos, lo dice que Él se aira, que Él se enoja contra su pueblo. Y esto tiene consecuencias porque se están negando a la justicia, se están negando a la verdad y a los beneficios de la justicia y la verdad. Dios no quiere que solamente cumplamos por Él, sino por el prójimo. ¿Qué hay en la contaminación, en la rebeldía, en la opresión? Maldad, pero también hay víctimas. Y Dios no quiere que nosotros vayamos
colocando víctimas en nuestro paso, en nuestro día a día. Por eso es importante que para arrepentirme, convertirme y permanecer en el reino de Dios, le demos mucho valor a lo que en Marcos 8, vamos a Marcos 8, versículo 34, ¿sí? Marcos 8, versículo 34, nos dice el Señor para que lo que Él nos dice nos lleve al arrepentimiento, a la conversión y a permanecer en Él. Y vuelvo y repito lo que había dicho al principio. Permanecer en Dios va a hacer que nos mantengamos en arrepentimiento, ya nunca más lo aquello que fue, y la conversión sea permanente, creciente, cada vez más madura y más sabia. Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, si alguno quiere estar conmigo, venir en pos de mí, arrepiéntase, conviértase. Confíe en mí, por supuesto. Deje de confiar en sí mismo. En lo que usted dice, no, sabe que yo te voy a explicar cómo es la vida. Las cosas son así. Esa es una frase muy de nosotros, pero a veces el manual es pésimo. Qué bueno que nosotros podamos decir a la gente, mire, la vida es esto, conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, yo te voy a decir cómo son las cosas? Miren, ustedes van a ver cómo es la vida. Y agarramos el peor manual que podemos tener, que es el de nuestro corazón, sin la palabra de Dios. Y decimos unas barbaridades a veces que de hecho hemos vivido y no han sido buenas. Aunque creamos que la estamos votando porque nos ha dado beneficios, sí, pero y las víctimas, los heridos, los entristecidos que hemos dejado en el camino, las derrotas. Y muchas de esas sí nos están haciendo daño, pero entramos en negación. Como les había dicho, el tema nos llama a nosotros a ubicarnos en la realidad. O sea, ubícate, confronta la realidad. Hay que confrontar la realidad, pero para confrontar la realidad hay que acallar a la mentira. Y a quien dice la mentira es mi naturaleza que no se ha arrepentido. Esto es para que nos examinemos nosotros, pero también para que miremos a otros que nos aman. O que a lo mejor no nos aman, pero los amamos. Y que los amamos en el nombre de Cristo Jesús y con el amor de Cristo Jesús porque queremos lo mejor para ellos. Níguense a sí mismos. Ya dejen de creer que siempre tienen la razón. Comiencen a escuchar la voz de Dios. Reciban la corrección. Confíen en Jehová, su Dios. Acérquense a su Dios y permanezcan en Él. Eso nos va a llevar a nosotros a una etapa muy interesante que en Efesios 4 se nos invita a vivirla. Porque la vida espiritual es fascinante cuando entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quitarnos para poseer algo nuevo. Y Él nos habla de despojarnos de las equivocaciones que están en nuestra mente sin Cristo. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo despojados del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos de nuestro corazón sin Cristo nos engañan. Creemos que estamos en lo cierto, pero es mentira. Creemos que es lo correcto, pero es falso. ¿Y qué dice el Señor? Despójate de eso. Pero para eso arrepiéntete, conviértete y busca el reino, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y no hagáis como los de Sofonías 3, que no escuchaban la voz, no recibían la corrección, no confiaban en Dios y no se acercaban a Él. Estoy escuchando la voz de Dios, pero al escucharla recibo la corrección, porque puede ser que yo escuche la voz de Dios que me está diciendo, deja eso, pero no recibo su corrección, o sí la estoy recibiendo. Y al recibir la corrección, ¿cómo yo estoy recibiendo la corrección? Cuando la pongo en práctica. Deja de pelear, dejo de andar peleando. Deja de robar, ya debo robar. Deja de ser impuro, comienzo a actuar con pureza. Confío en Dios que Él me respaldará en esto, me fortalecerá en esta labor y me acerco a Él. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos leído Zacarías 7 y vemos que este pueblo era opresor? Tenía malos pensamientos en su corazón contra su hermano y tenía el corazón duro como diamante. Bueno, en los versículos 13 y 14
vemos cómo a veces nos cerramos las puertas por nuestra maldad y cómo nuestras oraciones no tienen sentido por nuestra maldad. Zacarías 7, del 13 al 14. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseada. ¿Cómo dañamos, cómo devastamos con lo que era bueno, lo dañamos? ¿Cómo somos arruinadores de ambiente? ¿Cómo somos arruinadores, depredadores de felicidades? Yo espero que ninguno sea aquí de estos que están viviendo que todo estaba bien hasta que llegó él. Todo estaba bien hasta que llegó ella. Cuídese, tápense los oídos. Eviten, porque esta persona viene y hace daño. ¿Por qué? Porque si es su maldad, porque no se ha convertido, porque primero ni siquiera se ha arrepentido, está feliz de ser como es, por eso no quiere convertirse y no quiere que el Señor, que ha acercado su reino a nosotros, reine en su mente, en su corazón y le dé una nueva identidad. Y por eso no se visten de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Confrontemos la realidad. El Señor todos los días nos llama a arrepentirnos, porque hay arrepentimientos que se dieron desde el primer día. Ya no tomo, ya no me drogo, ya no robo, pero hay otras cosas que nos va mostrando. No, ya no tomas, pero eres tan amargado. Ya no robas, pero eres tan mentirosa. Ya no violentas, pero sigues manipulando a la gente. Sigues siendo prejuicioso o prejuicioso. ¿Dónde está tu arrepentimiento al respecto? Pecado mostrado, pecado sepultado. Y que esto nos quede como estilo de vida. Pecado mostrado por el Señor en su palabra y en el Espíritu, tiene que ser pecado sepultado por nosotros. Dios muestra y nosotros sepultamos. Dios muestra y nosotros quitamos. Dios no nos quita a nosotros el pecado a la fuerza. Nos lo muestra y nos da su Espíritu para que podamos vencer. Nos da su perdón y nos da su propio Espíritu para que, lleno de amor, valor, dominio propio, ya no seamos vencidos por aquello que tiene que ser sepultado, porque Dios nos lo mostró. ¿Qué les parece? Interesantísimo. ¿Cómo estamos con respecto al arrepentimiento, a la conversión y permanecer en Dios para sostenernos arrepentidos y conversos? ¿O somos de aquellos que nos tapamos los oídos, no recibimos corrección y andamos en nuestras injusticias? Vamos a orar y darle gracias a Dios, porque esto no solamente nos lleva a un examen personal, sino a poder llevar a otros a la corrección. ¿Cierto? Bueno, oremos. Señor, muchas gracias por esta palabra. Ciertamente para nosotros salir de las tinieblas a tu luz, debemos ver tu luz, pero también debemos seguirla. Debemos escuchar tu voz y seguirte. Debemos obedecerte, porque tú no nos quieres ver como destructores, como depredadores, como personas que hacen daño a otros y a sí mismos. Tú nos quieres ver, Señor, como las personas necesarias, los santos del Señor, los que actúan conforme a tu voluntad. Por eso hoy, Señor, nuevamente te damos gracias por esta palabra que nos lleva a ver, nos estamos sosteniendo en una dinámica de arrepentimiento, pecado detectado, pecado sepultado. Me convierto a una persona que ya no comete esos pecados y permanezco en tu reino para que por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, no vuelva atrás o todo lo contrario. Gracias, Señor, por este examen que pones a nuestro corazón y también para exhortar a otros, amonestar a lo que hay que amonestar, para llevar a otros a la verdad y que así, por lógica, dejen de vivir en la mentira, andar en las mentiras. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén.